2% este año. Cayó el empleo formal y de perder 100 Al nivel americano presentó síntomas que generan 439 están casos falleciendo confirmados. antes de que lleguen los resultados de sus pruebas. Esta es la situación del coronavirus. No todas son malas noticias. Hablemos de oportunidades. ¿Y si te dijera que con la creación de una nueva industria podríamos reactivar el campo, regenerar la tierra, crear miles de empleos, fomentar la salud y el bienestar, atraer inversión fresca, implementar energías renovables, emprender la construcción de la paz y generar una economía sustentable? ¿Me creerías? Yo estoy a favor de que nuestro país evolucione. Yo estoy a favor de una industria que por naturaleza lleva el sello mexicano y porque México se lo merece. Yo estoy a favor de una correcta legalización. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar, la Ley para la Regulación de la Cannabis. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, y quiero aprovechar para agradecer a todas, a todos por acercarse en esta tarde de viernes, ya terminando la semana, muchos de nosotros. El tema de hoy, como ya lo vieron en este pequeño video de introducción, es la regulación de la cannabis. Llevamos ya 3 años desde aquel decreto publicado por la administración del presidente Peña Nieto en junio de 2017. Y a la fecha aún no contamos con una implementación de este mismo decreto. A lo largo de estos últimos 3 años se ha avanzado en el poder legislativo, en el activismo, una ley que pues aspira a regular todos los usos de la planta. La ley para la regulación del cannabis, como se le llama, ha sido aprobada ya en lo general en el Senado el pasado 4 de marzo. Y bueno, es el punto de partida para el establecimiento de México como el mercado más grande en el mundo en regular todos los usos, y además también genera un precedente internacional muy importante. El contexto nacional también de nuestro país, como muchos de nosotros y muchas de nuestras familias lo ha visto en estos últimos meses, necesita con urgencia impulsar el desarrollo de ideas innovadoras que ayuden a México, a todas las personas de nuestro país, a todas nuestras comunidades, a las ciudadanas, a ciudadanos en estos tiempos de crisis ocasionados por la pandemia de COVID-19. En ese contexto es que diversos profesionales, expertos, organizaciones y activistas han comenzado a unir sus voces para comunicar la importancia del desarrollo integral de la industria en nuestro país a través de la inclusión, de la participación de todas y todos nosotros, y que podamos ayudar a México a en algún punto convertirse en un mercado próspero, el mercado más próspero, muy responsable de la cannabis en el planeta. El movimiento por la legalización, así se llama, lo pueden encontrar en 42020.mx, con número 42020.mx, y en redes sociales también como 42020mx. Los invito a que se unan a este movimiento. Quiero iniciar dando la bienvenida y aprovechar para comenzar a dar la palabra a nuestros invitados de hoy. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a Alfredo Álvarez. Él es abogado, empresario, hombre de familia también, fundador de Cancura, una startup de cannabis con un proyecto bastante interesante para nuestro país. Ya en una oportunidad nos contará de este proyecto. Y Fernando Belonzarán también. Fernando se acaba de integrar, tenía un pequeño problema ahí con la conexión, pero bueno, Fernando, como ustedes saben, licenciado en Filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fernando, ahorita aprovecho para presentarte en la legislatura pasada, ocupa el cargo, ¿no? Ha ocupado, perdónenme, el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integró las comisiones ordinarias de Transparencia y Anticorrupción, y también además la de Radio y Televisión. Fernando además es autor de varios libros, cuenta con publicaciones en diferentes periódicos de circulación nacional, y bueno, también Fernando además ha sido un impulsor del debate en la política de drogas vigente en el país, impulsando además la legislación en términos de cannabis
medicinal. Bienvenidos, Alfredo, amigo, cuando estés listo. Fernando, si ya estás por aquí acompañándonos, Sí. bienvenidos los dos, bienvenido Alfredo. Los voy a dejar con Alfredo, con Fernando, para que iniciemos la conversación entre estos buenos amigos. Gracias Pepe. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte con nosotros, de poder escuchar ahora sí que de viva voz todo lo que ha sido tu experiencia en el tema de cannabis. A mí me gustaría, en la primera parte de esta charla, pues preguntarte a ti, Fernando. Fernando, ¿cómo llega el tema de cannabis a ti? O sea, ¿cuál es tu primer acercamiento con la planta? ¿Cómo es que encuentras esta oportunidad? ¿Cómo es que ves todo lo que se puede llevar a cabo con la planta? Platícanos, por favor, Fer. Sí, bueno, primero, pues gracias a ustedes, gracias a Tiva, gracias Alfredo, gracias José por tan gentil invitación. Tuve algunos problemas técnicos, pero están ya solucionados. Espero que me puedan escuchar bien. Desde muy joven a mí me pareció siempre muy torpe el asunto de la prohibición. Leí a Octavio Paz siendo muy chavo, quejándose precisamente de lo erróneo que era la prohibición, en específico de la marihuana, y siempre se nos hizo, pues, absurdo, ¿no? Finalmente uno es dueño de su cuerpo, sabe cómo, o tiene el derecho a estimularlo como mejor lo desee eso, entonces si lo hace de manera responsable. Entonces, era la época donde estaba también una campaña muy amarillista contra las drogas, pero cuando uno empieza a leer, pues te das cuenta que las cosas son distintas. Claro, hay algunos libros famosos de mi generación, por ejemplo, Las enseñanzas de Don Juan, aunque hablaban básicamente el peyote, que por cierto, muchos años después se descubrió que eso era un poco de mito, ¿no? Era genial el Castaneda para crear su mundo y esto, pero bueno, más allá de eso, creo que era importante desmitificar o por lo menos quitarle la lógica de amarillismo a las distintas sustancias que existen. La humanidad, o sea, las drogas han acompañado a la humanidad desde que esta es tal y la van a acompañar hasta el final de los días de la humanidad, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es una forma inteligente, funcional de convivir con las drogas. Y ya vimos que la peor manera para convivir con las drogas es la prohibición. Eso está claro. Y yo veo a la marihuana no como el fin del camino, sino como el inicio. Ojalá que la regulación de la marihuana ayude a romper, sea verdaderamente el que le quite el primer ladrillo al muro de la prohibición y ya veamos a las drogas desde otro punto de vista. Por supuesto, no son sustancias inocuas y es importante que la gente tenga información, que se cuide y que haya todo un sistema o una forma para atender a aquellas personas que lo necesitan porque son usuarios problemáticos. Pero la inmensa mayoría de los usuarios de drogas no son problemáticos, ¿no? Y necesitamos una política distinta de prevención, de atención, obviamente de reducción de daños, etcétera. Pero ¿cómo llegó a mí? Claro. Pues simplemente por ser joven de la Facultad de Filosofía, en donde me parecía absurdo que a uno le prohibieran qué es lo que puede consumir, ¿no? Claro. Oye, Fer, y en este contexto de tu conocimiento, que es la forma en la que tú llegas a conocer la planta, todo parece indicar que es un movimiento a nivel mundial, vamos. Todos los países estamos en esta etapa de reencontrarnos con la planta, con diferentes drogas. La tendencia de la regulación a nivel mundial está hoy. Lo vemos en Alemania, en Europa, en general en Europa, lo vemos en Canadá, algunos países de Latinoamérica ya están también en este proceso. ¿Es el momento de México, Fer? En tu opinión, ¿ya es el momento de México? En mi opinión, ya nos tardamos. Desde hace mucho tiempo, la verdad es que ningún país ha pagado el costo nuestro por la guerra contra las drogas. Quizás porque somos frontera con
el consumidor más grande. Llegó un momento que se hablaba de que México estaba colombianizado, y ahora hablan de que Centroamérica está mexicanizado, lo que sea, pero nos hemos tardado porque solo nos ha generado problemas, gravedad, se ha estigmatizado, se ha cegado a muchísima gente la vida. Mueren mucho más personas por combatir las drogas que por consumirlas. Claro. Y además, la gran mayoría de los que mueren son jóvenes. Y la guerra contra las drogas se hace con la bandera de proteger a la juventud. Entonces, ahora sí que los jóvenes pueden decir, no me ayudes, compadre, no me ayudes tanto, ¿no? Porque vaya que muchísimas vidas se han cegado por combatir la condición humana, porque estimular el sistema nervioso es parte de la condición humana, ¿no? Insisto, se usa desde épocas inmemoriales. Entonces... Y lo usamos con el azúcar, ¿no? Uf, O sea, dale azúcar a un niño y duérmelo, pues es imposible, ¿no? Y claro. hay muchísimas drogas más duras que se venden en la farmacia, algunas en recetas que otras que fueron prohibidas, porque además la prohibición de ciertas sustancias se hizo de manera caprichosa. No hubo un panel de expertos, no hubo criterios médicos, fueron decisiones en gran medida caprichosas y políticas. Fue Estados Unidos el que impuso en los tratados internacionales de la ONU la prohibición de la marihuana. Asingler, que era el cruzado contra las drogas, y estaba lleno de racismo. Decían que la marihuana la ubicaban con las sociedades afroamericanas y latinas. Y decía Asingler, es que con la marihuana, los negros, con la N-word, ¿no? Que es con la palabra discriminatoria, ¿no? Dice, con la marihuana los negros creen que pueden conquistar a las mujeres blancas, ¿no? Una de sus frases más que han pasado la historia y que la verdad fueron abominables, pues, pero te habla de un sentimiento muy, muy, muy estigmatizante contra los latinos, contra los mexicanos, contra la población afroamericana. Y algo muy interesante, dijo un conocido asesor de Richard Nixon que la guerra contra las drogas la usaron como fines políticos. No podían decir que se iban a perseguir a las comunidades afroamericanas por serlo, ni a los que estaban combatiendo a la guerra de Vietnam por su posición política. ¿Cuál fue el pretexto para meterse con ellos y reprimirlos? La guerra contra las drogas, ¿no? La cocaína y luego el crack con las comunidades afroamericanas, la morfina y la marihuana, en buena medida también con los que estaban en contra de la guerra de Vietnam, con los jóvenes. Pero siempre fue algo absolutamente prejuicioso, sin bases científicas, absurdo, ¿no? Y ahora el redescubrimiento de... Intereses económicos. Por ejemplo, la famosa película del Ciudadano Kane, de Orson Welles, está basado en el gran magnate del papel, Hearst, y ese era un gran promotor de la lucha contra la marihuana, porque del cáñamo salía papel, y era una manera incluso más barata, más sustentable, pero su negocio era la celulosa de madera. Y el otro gran emporio que impulsó la prohibición de la marihuana es DuPont, porque promovían el nylon, y tú sabes que del cáñamo también salen hilos muy importantes para hacer telas, camisas, etcétera. Bueno, entonces había también esos elementos, pero uno muy importante fue el racismo, fue la estigmatización, y bueno, hemos pagado un costo altísimo por la absurda guerra contra las drogas. Oye, Fer, y ahora que hablas de los múltiples usos, en este redescubrimiento que tenemos con la planta se habla evidentemente del tema medicinal, todos los temas paliativos y que tienen que ver con este tema. Se habla de un tema industrial y se habla de un uso adulto lúdico. ¿Estos crees tú que sean los temas que debe el legislador mexicano contemplar para hacer una correcta legislación respecto al tema de cannabis?
No, por supuesto. Los que tú mencionaste primero ya están en una legislación, que es la reforma de marihuana medicinal, pero todavía seguimos esperando el reglamento. Debió haber salido en diciembre de 2017 el reglamento de marihuana para usos médicos y científicos, y se agregó el uso industrial, el del cáñamo. Claro, con una barbaridad jurídica, porque pusieron al cáñamo también con los estupefacientes, cuando no tiene, y lo sabemos, ningún, no tiene esas propiedades psicotrópicas, el cáñamo. Ujú. Sin embargo, lo ponen en el 245 de la Ley General de Salud, en un grupo 5. Y la verdad es que si tú estás reconociendo en ese grupo 5 que no genera ningún daño para la salud y que es para uso industrial, ¿por qué sigue la prohibición? ¿No? Bueno, pero el caso es que se han tardado en sacar el reglamento y pues es lastimoso para la producción nacional. Están beneficiando al productor extranjero, digamos, aunque, y todo lo tenemos, todo cáñamo lo tenemos que importar. Verdaderamente es absurdo esa situación. El reglamento pendiente lo debiera resolver, pero la Corte mandató hacer el reglamento para usos medicinales, Claro. no para usos industriales. Fíjate que tocas un Debía tema muy haber, interesante. quizás Perdón, vía amparos, vía competencia económica, para que el cáñamo pueda ser una industria pujante como en otros lugares. Y vaya que en la situación que está México con su crisis económica, una industria que es garantía de negocio podría funcionar muy bien, ¿no? Y en las condiciones políticas del país, ¿tú crees que esta estrategia jurídica que propones para los productores industriales de cáñamo sería el camino a seguir? Pues es que no hay, no, mira, lo otro es, hubo mucha expectativa con el nuevo gobierno. Llegó Olga Sánchez Cordero y presentó una buena iniciativa, y obviamente si sale el uso personal de la marihuana, pues solucionas los otros usos prácticamente en automático. El que puede lo más, puede lo menos. Así es, eso avanzaría, pero está detenida, ¿no? Y el problema es que ya vienen las campañas electorales. Y ahora estamos en un país donde hay un solo elector, y ese elector parece que no le importa otra cosa que las elecciones intermedias. Entonces, pues ya estamos un poco a expensas de que si el presidente considera que que avanzar en la legislación lo puede afectar electoralmente a él o a su partido, capaz que lo detiene, ¿no? Yo no, por eso prefiero ser escéptico y seguir insistiendo y exigiéndoles que lo hagan. No me confío, ¿no? Primero pospusieron la discusión y ahora, después volvieron a posponerla ahora por el COVID. Pero el siguiente plazo es el siguiente periodo ordinario de sesiones, y ya vamos a estar en una lógica preelectoral. Entonces, a mí me preocupa que eso pueda detener la legislación, porque estamos al capricho de un presidente que sinceramente es muy conservador, ¿no? Ya los psicólogos y psiquiatras tendrán que hacer un coloquio para decir por qué un presidente tan conservador odia tanto a los conservadores. Pero está detenida la iniciativa. Vamos a ver, a mí me gustaba mucho más la de Olga Sánchez Cordero que esta que se está discutiendo de Menchaca, porque yo le veo varios problemas a la Menchaca. Uno, la trazabilidad de las semillas, que eso prácticamente margina a los campesinos mexicanos. Y si tú quieres enfrentar o darle una solución a la guerra contra las drogas en México, pues tienes que integrar a aquellos sectores campesinos pobres que de eso vivían o subsistían, etcétera. Los tienes que integrar a la legalidad. Y la trazabilidad pues solo beneficia a ciertas empresas y deja fuera a los campesinos, tiempo que son pues parte de este asunto social. Me parece que parte de la idea de regular es meter a los que estaban en la ilegalidad, meterlos a la legalidad.
sobre todo Existía a muchos de ellos. un artículo transitorio muy interesante en la propuesta de Olga que justo hablaba de este tema, ¿no? Hablaba respecto de un espacio, un tiempo, una forma en la que además de excarcelación, que yo creo que ese es un punto también muy importante, el hablar de la Sí, claro. excarcelación, hablaba del reconocimiento de lo que hoy existía, que eso desde nuestra óptica nos parece que es, al menos de la personal, es fundamental. A ver, si vas a legislar, tienes que partir de la realidad que hoy tiene tu país. Y la realidad es que hoy existe un consumo. Entonces, ahora veamos el Estado, cómo puede provocar con la filosofía de generar salud pública, ¿sí? Los medios adecuados para que la gente cuando menos sepa qué es lo que está consumiendo y que sepa que ese producto que está consumiendo, como tú bien dices, tenga esta famosa trazabilidad, que es un concepto que se ha manejado desde hace mucho tiempo y que también, en mi opinión, Fer, no sé tú qué pienses, la trazabilidad va más allá del tema de la semilla. En mi opinión, la trazabilidad ha sido también mal interpretada, mal reconocido el concepto. Creo que la trazabilidad es algo que tienes que, insisto, partir de reconocer lo que hoy existe en tu país, no cometer los mismos errores que otros países que han legalizado el tema de cannabis están cometiendo con el tema de trazabilidad. Es decir, si ya existen productos trazados, me parece que lo importante es poderle decir al público consumidor, mira, esos productos, estos que hoy que ya es legal la cannabis, aquí los puedes consumir, aquí los puedes encontrar y ya tienen trazabilidad. En el proceso de reconocer, como tú bien dices, la realidad de las semillas de lo que está sucediendo hoy en el campo en México. Darle esa oportunidad a la industria que crezca, que llegue Claro. a esos estándares de calidad y vamos ganándole ese espacio al mercado gris, ¿no? Es que tienes mucha razón, Alfredo, pero yo diría que hay mercado para todo, ¿no? Hay sectores que quieren una determinada semilla, que quieren un determinado tratamiento, como fue la cosecha, etcétera. Que si quieres que lo diga así, que son consumidores gourmet, ¿no? Y está muy bien. Y si entran a una asociación, o como le llaman en otros lugares, clubes de cannabis, pero aquí puede ser asociaciones de consumidores, pues tienen el derecho de decir, yo quiero esta semilla con esta trazabilidad, está bien, ¿no? Como si fuera un vino, Pero, ¿no? Como si fuera un vino. Y se vale, pero quizás sería un error central de pensar que todo el consumo debe ser ese y darle una salida a muchos campesinos y claro, ayudarles a que vayan mejorando sus formas de producción y a que también puedan competir en el mercado de las semillas. Pues está bien, hay que verlo, pero no nos podemos negar a ese problema social y habrá que atenderlo. Y el otro tema es el del autocultivo, en donde tienes que, según esta iniciativa, tienes que ser parte de un padrón, te dejan hasta 4 plantas y además tienes que decirlo y no es muy atractivo para muchos usuarios apuntarse en un padrón de decir soy consumidor. No los tenemos que obligar a que lo hagan, me parece, ¿no? Y más si vas a cultivar en tu casa, ¿para qué metes al Estado a tu casa, no? Claro. Y más Sí, y con además 4 que se vuelve... plantas que me parece que, porque aparte no todo el mundo lo necesita para lo mismo, ¿no? Claro, claro. No, por Hay que supuesto. Y ser más además, abiertos en ese. ¿cómo parecería como, incluso hasta como letra muerta? Porque pues, ¿cómo el Estado va a llegar a una correcta cumplimiento de la norma? Mismo que se meta a casa de cada uno de nosotros para ver cuántas plantas tenemos, ¿no? Y lo que ello No, das en implica el en temas de clavo. legalidad. Das en el clavo. ¿Para qué haces una ley que no vas a cumplir? Totalmente de ¿No? acuerdo. Ahora, Ujú. perdón, dime. No, iba a decir que era mejor la de Olga Sánchez Cordero, me parecía más abierta, más incluyente, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a quejar si sale la nueva. Lo importante es que avance y Claro, camino, porque hay muchas cosas que están detenidas, ¿no? claro. Y siguen deteniendo personas por portar un poco más de marihuana. Eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Ese es un punto importante. Sí llega al tema de esta propuesta que está actualmente en el Senado, sí llega al tema de descriminalizar el uso
O sea, ¿realmente sucede eso? Yo hago una pregunta siempre cuando tengo oportunidad de hablar con algunos legisladores. Les digo, hoy yo puedo llegar a cualquier expendio de alcohol con un camión en la parte de afuera y decirles, todo lo que tienes aquí, cárgalo en mi tarjeta de crédito, súbalo al camión y me lo llevo. Y en este sentido, en el tema de marihuana, esto es prácticamente imposible. Lo único que están haciendo es de 5 gramos, subirlo a, me parece, 20, y eso es lo que puedes portar, es lo que puedes tener. Entonces me parece que esto es simplemente una ampliación del derecho, pero no realmente una liberación de lo que como tal deberíamos de entender, ¿no? Tienes toda la razón. Ese es otro punto que Menchaca no toca. No le quita la criminalización de la marihuana. Y la verdad es que eso es lo evidente, porque además son los artículos que la propia ley, la propia Corte determinó que eran inconstitucionales. Y son los que tienen que corregir. Y no, evidentemente está el de, actualmente todavía, si te encuentran portando, aunque sea menor de la cantidad, aunque sea menos de la cantidad de la tabla, en la ley está que te tienen que llevar al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público tiene que abrir una investigación, señores. Y si ya una vez que determine el Ministerio Público que esa cantidad menor a los 5 gramos no tiene que ver con el crimen organizado, entonces te sueltan, ¿no? Y te dan, eso es verdaderamente absurdo, ¿no? Una de las cosas que debe hacer es, perdón, si tú tienes tal cantidad no te tienen que molestar, ¿no? Y además la descriminalización de los usuarios de marihuana debiera ser para los usuarios de todas las drogas. Un usuario no es un criminal, no es un delincuente, no debe ser tratado como tal, ¿no? Ok, perfecto. Oye, Fer, entonces, en ese sentido, pareciera que existe, por lo que hemos platicado en esta charla, existe una contradicción entre lo que consideramos la ley, o se conoce como la ley Menchaca, que contempla, dicho sea de paso, todos los usos, habla del tema medicinal, del tema industrial, habla del tema del uso adulto o lúdico, también conocido como tal, y incluso nos dice cuáles son los tipos de licencias y permisos que se deben de tener. Sin embargo, si saliera la reglamentaria de las modificaciones del 17, pues, ¿qué caso tendría entonces que la ley que está actualmente discutiéndose en el Senado, la famosa ley Menchaca, contemplara los otros usos? Sí, bueno, el reglamento podría resolver muchos de ese asunto, sobre todo lo que tiene que ver el uso industrial y medicinal, y científico podría avanzar. ¿Qué es lo que detuvo el reglamento? La parte que decía producción nacional, que tenía que ver la parte en términos médicos de la producción nacional. Y la verdad es que COFEPRIS estaba terca con que solo hubiera producción nacional para usos científicos, para investigación, y no para cultivo natural. Eso fue lo que lo detuvo. Y la CONAMER hizo unas muy buenas observaciones a ese reglamento, que luego no lo quisieron aceptar en el Ejecutivo y lo dejaron congelado. Lo correcto, claro, muchos han dicho, ya no le muevan al reglamento para que la ley de la cannabis resuelva todo, ¿no? Pero ya vemos cómo los tiempos se están alargando. No se ha movido en el término legislativo, no ha habido un avance en el término legislativo desde abril de 2017. Sí. Tenemos 3 años y no se ha movido nada. Y la verdad es que la reforma de marihuana medicinal y científica es muy pequeñita, es muy modesta, ¿no? Ya estuviera resuelto, ¿no? De sobra. Y por lo pronto, dice, ya no te gente... preocupes con el reglamento, que lo haga legislativo con la ley. Pero la ley tiene varios problemas. Ojalá que se abra el debate, ¿no? Y que pueda mejorarse la ley Menchaca para que pueda salir. Eso estaría bien. Vi que alguien preguntaba sobre el instituto. Bueno, es que la idea del instituto regulador es no cargarle todo a la COFEPRIS como está ahora. Entonces, que haya un instituto regulador específico para cannabis. Y no está mal para que se desarrolle bien la industria. Yo no lo veo, no lo ves del todo mal, que haya un instituto regulador y que vaya dándole un poco de orden a las cosas y bien, yo no lo vería mal, ¿no? Podría ayudar porque
COFEPRIS está más que rebasado y además Sí, ahorita el saturado. director de COFEPRIS es más atrasado. Todo parece indicar que a él no le gusta el tema, ¿verdad, amigo? Ya hemos hablado en esta charla del tema medicinal, del tema industrial, de los diferentes beneficios que puede tener para generación de empleo, para generación de inversión, evidentemente lo que lleva consigo que es el tema impositivo. ¿Te parece que esta ley también generaría un tema de justicia social para el campo? ¿Qué opinas del tema de seguridad, además del tema del campo? No, claro, pero si queremos que ayude al tema de seguridad y al tema social, tenemos que incluir a los campesinos que hoy se dedican a cultivar marihuana. Tenemos que darles una entrada. La ley tiene que contemplarlos. Y eso es lo que le falta también a la ley Menchaca, ¿no? ¿Tú cómo lo harías? Y, ¿Cómo lo propondrías, esa parte, amigo? no, mira, podríamos hacer que los campesinos que quieran cultivar marihuana se puedan registrar, ¿no? Y los ayudando. Y no está mal que se vaya haciendo una trazabilidad de las semillas, pero que no sea una condición de ingreso. No sé si me explico. Porque si para que empiecen les tienes que poner esa condición, olvídate, ¿no? O sea, ¿te parecería puede lógico irse, abrir una etapa de registro previo a la entrada en vigor de la ley para que toda esta gente entrara en esta regularidad y en un momento que llegara la entrada en vigor de la ley ya pudiéramos tener la semilla mexicana trazada? pues sí, podría ayudar esa, o que los mismos campesinos puedan poner un mecanismo de transición, eso podría ayudar mucho, ¿no? Si, y vaya que hay mucha semilla, dependiendo de las condiciones, quizás estableciendo dos tipos de condiciones a la semilla. Una, en esta época de transición, ¿no? Y dos, cuando después de un tiempo, y entonces que cumplan todas distintas reglas que entiendo que no está mal que se cumpla para tener un control, pero no podemos ponerles una criba a los campesinos que no puedan pasar, ¿no? Esa es clave si es que queremos que tenga una resolución social. Y entendiendo que, insisto, no todos son gourmets la marihuana, aunque quien quiera hacerlo, que tenga esa posibilidad, por supuesto. De hecho, ya la tiene de alguna manera, porque se vende ya marihuana norteamericana en México, ¿no? Qué ironías. Si antes iba de allá, si antes nosotros éramos los productores y todo lo exportábamos, ahora ya viene en sentido contrario. No solo se ha bajado mucho la venta de marihuana mexicana en Estados Unidos, ya viene en sentido contrario también. ¿Por qué? Por su calidad, como bien lo dijiste, ¿no? Pero no todo el mundo puede pagar la marihuana norteamericana, ¿no? ¿Qué reto tendríamos una vez que estuviera la legalización, estuvieran una ley vigente que ya regulara este tema, para no caer en los mismos errores que han caído algunos otros países o algunos estados que han incluido dentro de su legalización el tema lúdico, como puede ser California? Que el mercado negro, al parecer, ganó la partida una vez en la entrada en vigor, ¿no? ¿Cuáles retos ves ahí? Bueno, es que te voy a decir una cosa. Uno siempre tiene que poner a prueba sus convicciones, sus criterios. ¿Y dónde se pone a prueba lo que uno va haciendo? Pues en la práctica es donde se pone a prueba. A mí me gustaba conceptualmente más el modelo de Washington que el de Colorado, o el de Uruguay que el de Colorado. Pero la verdad es que el sistema que ha podido captar a más personas y desplazar más al mercado ilegal es el de Colorado, ¿no? Que es, digamos, el más comercial, ¿no? Claro. Creo que han cometido algunos excesos en Colorado, pero sería un error negar las ventajas que ha tenido, el éxito que ha tenido esa regulación más comercial que de control estatal, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté sosteniendo que en México tengamos que copiar la de Colorado. Lo único que creo es que tenemos que tener una mente muy abierta y entender ahí la proporción. Washington y Colorado eran como dos polos de Estados Unidos y tuvo mucho más éxito Colorado en meter, era como 70-30 contra 30-70 de Washington, de personas en el mercado legal, ¿no? Solo el 30% de las personas iban al mercado ilegal en Colorado. Bueno, en Washington, todavía en el mismo lapso, el 70% todo iba al mercado ilegal, ¿no? Entonces, pues, son cosas importantes, pero por supuesto, una de las cosas que se quiere es
que el mercado legal sea el que tenga pues mayor fuerza que el otro. El otro quizás nunca lo puedas desaparecer, pero al menos que la gran mayoría de las personas efectivamente acudan al mercado legal, ¿no? En el tema que contemplan las diferentes propuestas que se han manifestado en México en cuanto a que en los dispensarios se tomen los datos de aquellos consumidores que llegan a comprar o que llegarían en su momento a comprar productos de cannabis o sus derivados, ¿qué opinas? ¿Te parece una buena medida? Perdón, otra vez. Te perdí un Sí, momento, Alfredo. no te preocupes. Te decía que se propone también en la ley que toda aquella persona que pretenda ir a un dispensario a comprar productos de cannabis y sus derivados tendrá que darse de alta en una base de datos para que el propio dispensario pueda tener el registro de quién consumió, con qué pagó. Vamos, le da, parece ser, trazabilidad también al usuario. ¿Qué opinas de este tema? Es un exceso, me parece un exceso. Y lo que único que va a generar es que mucha gente se quede en el mercado informal, ¿no? Para precisamente no dar sus datos, porque además aquí en México hay mucha desconfianza, ¿no? Es diferente al proceso que ocurrió en Estados Unidos, porque ahí por ejemplo, en Colorado, si tenías tú que darte de alta como paciente, ¿no? Y gran parte de eso luego se fue al mercado, digamos, hicieron el tránsito, ¿no? Una parte, pero empezaron siendo como pacientes. Y la salida que le daban es que cada paciente, de alguna manera, iba al dispensario que se encargaba de sus plantas, donde salía su medicina, ¿no? Sus requerimientos. Era más o menos la lógica que tenían. Y llegó a tener, imagínate, un estado como Colorado, llegó a tener como 120,000 personas registradas, ¿no? En eso. Pero aquí en México me parece absurdo, no debiera haber ese tipo de control. Me parece que lo que van a hacer es que van a espantar a muchos usuarios y además, ¿quién va a manejar la base de datos y cómo? No es no me parece una medida inteligente. Debiéramos hacer que el ingreso, o sea, que el ingreso al mercado legal sea sin tantas trabas y sin la sospecha de que se tienen que registrar, porque sí hemos avanzado culturalmente, pero sigue habiendo un estigma, ¿no? Y siguen discriminando personas por consumir, etcétera. Es más, ¿no? Cada vez que dice algo en la mañanera nuestro emotivo, dice, pues, ¿qué fumó? Y uno quiere reivindicar la marihuana, decir, la marihuana no tiene la culpa, ¿no? Quizás al contrario, ¿no? Si fumara estaría mejor, ¿no? Pero bueno, hay un estigma para el usuario, ¿no? Y quizás una de las cosas que debiéramos hacer es salir del closet y además exhibir o poner a grandes personajes que son usuarios de marihuana, ¿no? Los dos más rápidos en tierra y en agua, digamos, son usuarios de marihuana, Michael Phelps y Usain Bolt, ¿no? Claro. No, Si y hoy alguien vemos, dice que no son tan rápidos por consumir marihuana, se los firmo, cierto, pero la marihuana no impidió que lo fueran. O Carl Sagan, o Morgan Freeman, ¿no? La marihuana no lo hizo tan buen actor, pero no le impidió que lo fuera, ¿no? Entonces pongamos las cosas bien y que Isabel Allende, muchísimos, ¿no? Octavio Paz hablaba yo que llegó a hacer algunos textos más chavos diciendo que al menos debieran permitir la marihuana para los poetas, ¿no? claro. No sé, pero yo creo que una de las cosas es acabar con la estigmatización, porque aunque el alcohol es mucho más dañino que la marihuana, el bebedor no está estigmatizado como si el usuario de marihuana, y no se diga de otras drogas, ¿no? Y volvemos al ejemplo y a la ironía, ¿no? Va a poder llegar cualquier persona que tome alcohol a comprar N cantidad de cajas, pero en el tema de cannabis todo parece indicar que las cosas Sí, van claro. a ser diferentes. Por cierto, en Colorado, la gran lucha por la regulación fue trátese a la marihuana como al alcohol, ¿no? Trátese a la marihuana como al alcohol. Y como en esa época el alcalde de Denver o el gobernador tenía un negocio de cerveza, el promotor llegó y dijo, yo me fumo un churro y tú te tomas una cerveza y debatamos y vemos qué es lo
¿Qué es lo más grave? Vamos a ver. Pero toda su campaña para ganar la elección fue marihuana como alcohol. Y sin embargo, fíjate, la regulación que se está proponiendo en México es más estricta que la del alcohol. Y bueno, si ese es el si tenemos que tomarlo como primer paso, está bien. Que suceda. Pero siempre pensemos, este no es el fin del camino. Acabemos con la guerra contra las drogas, que es un capítulo de la historia de la humanidad terrible. Entraría fácil en un capítulo de la historia universal de la infamia de Borges, lo que ha sido la guerra contra las drogas, ¿no? Insisto, en términos de muertes, de gasto absurdo, la situación ha sido verdaderamente un proceso, un fenómeno terrible para la humanidad en todos los aspectos y para la juventud. Esta exageración en el tema de lo que se propone como norma que hablamos ahorita, que pudiera caer en discriminación en el tema de usuarios, pues pudiera espantar también a aquella persona que quisiera consumir el cannabis de manera legal, pues a seguir en el mercado negro. Pero también el tema de impuestos. Mucho se ha hablado en el tema de impuestos, que debe de haber una correcta legalización en esto. ¿Qué opinión te merece el tema de impuestos? Yo estoy de acuerdo, por supuesto, porque tenemos que promover la industria. Y la industria tiene que tener, y así ha pasado, y sobre todo en Estados Unidos se ve muy bien, entonces, y Canadá, por supuesto, pues es una industria con ganancias, que da trabajo y paga impuestos. Está muy bien, ¿no? Ese sería el círculo virtuoso. Y vaya que están teniendo buenas ganancias en Estados Unidos. Y yo no veo por qué en México la industria no debería tener buenas ganancias, tener empleados y pagar impuestos. Está bien, ¿no? No veo el problema. Y te voy a decir, es mucho mejor porque a diferencia del tabaco, los usuarios de marihuana no necesitan tanto los servicios de salud, pero yo no me opongo a que paguen impuestos también, ¿no? Porque pueden llegar a necesitarlos, porque es necesario, porque toda actividad lucrativa debe de generar impuestos. Eso es parte de las reglas del juego. Y está bien, pasa a ser una industria legal, muy bien. Ten tus ganancias, generas empleos y además pagas impuestos, ¿no? Eso es mejor que en la lógica del mercado negro, en donde todo el dinero va para otras cosas, ¿no? Para el crimen no va, no genera crecimiento económico, no genera ninguna otra cosa. Tocas un tema muy importante que es la generación de empleos. Y de empleos, pues al parecer, o al menos lo que hemos visto en Estados Unidos, bastante bien remunerados. Había un dato que leía el otro día que se habían generado 350,000 empleos aproximadamente en la Unión Americana, solo del cannabis, cannabis legal, ¿no? En toda la Unión Americana. Esto es impresionante, ¿no? Fíjate, y yo había leído un dato anterior de 200,000. Entonces, si de un año a otro se crearon de 200,000 a 350,000, te das cuenta de cómo está creciendo la industria, ¿no? De lo rápido que está creciendo la industria, ¿no? Y estaban calculando, si me acuerdo bien, no sé si 10,000 o 20,000 millones de dólares en California de ganancias, ¿no? Había crecido alrededor del 33% las utilidades del ejercicio anterior a este, y me parece que era más cantidad. No recuerdo el dato exacto, sí lo tenía en mente, por ahí, pero por ahí el dato que sí tengo es el crecimiento de las ventas ahora en tiempos de pandemia a través de medios digitales. 146% crecieron las ventas por medios digitales. O sea, todo el beneficio que puede generar a una economía, todo el bienestar. Yo siempre digo que la planta es tan buena que genera abundancia desde que es semilla hasta que es consumida, ¿no? Claro, allá tienen el negocio, acá nos quedamos con la guerra, ¿no? De verdad es que es un tremendo atraso. Y uno no entiende por qué hasta el cáñamo está detenido, ¿no? De ese tamaño es la aberración. Yo les he dicho a algunos, miren, metan su amparo, hagan su juicio de competencia económica, digan que quieren fabricar agujetas, ¿no? Para que no les digan, porque si te metes al asunto médico es otra legislación, una regulación muy complicada. Pues si dices, quiero hacer agujetas y para eso quiero cultivar cáñamo, con eso, ¿no? Claro. Y si
consigues el permiso para cultivar cáñamo, para agujetas, ya está resuelto el CBD. Al menos el CBD estaría resuelto, ¿no? Claro. Y de ahí el tema medicinal, que como bien dices, entiendo el día 1 de julio es cuando debería de salir este decreto de reglamento Sí, pero de la reforma del 17, ¿no? ojalá, yo espero que no tomen la pandemia como pretexto para alargarse más, ¿no? Y espero que ya lo hagan, aunque insisto, la exigencia de la Corte es para la parte medicinal, no para la parte industrial, ¿no? Que no debería haber tenido problema, pero ni siquiera eso han sacado, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Aquí hablando de plata, creo que la gente piensa que si va a los tribunales es pleito con el gobierno. Y como estamos en un gobierno muy discrecional, entonces dicen, si yo me peleo, luego me vetan, o luego me excluyen, o luego, ¿no? Y eso les ha dado miedo y quizás eso ha detenido. Pero yo estoy convencido de que ganarían, por la vía judicial se puede ganar. Me dicen que ya hay algunos amparos a la Corte, ojalá, porque es un tremendo atraso que ni siquiera la industria del cáñamo le estemos promoviendo. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Incluso hoy estamos en donde estamos, tanto en la parte medicinal como en la parte lúdica, con estos apercibimientos por parte de la Corte para que legisle la autoridad competente, gracias a juicios. Entonces, coincido contigo. Quizás Y nos claro, hemos tardado nosotros como industria en continuar con este tema de juicios y sí. hiciste una invitación que me pareció bastante interesante. Hablaste de hacer una campaña, de poner, yo siempre le digo a los compañeros que la urgencia está en nosotros, no en la autoridad. Entonces, creo Sí, que el tema de la campaña es importante. Pues, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué le recomendarías a esta naciente industria del cannabis? ¿Qué mira, nos dirías? ¿Qué nos dices? yo creo que si que una campaña de personajes famosos que acepten que son consumidores de cannabis ayudaría, ¿no? Entonces acaba de decir, sí, consumí cannabis, incluso sacarlos de la historia, algunos que ya murieron, como Carl Sagan, ¿no? O otros, y mexicanos, yo espero que Gael García y Diego Luna y otros pudieran salir, y otros más que han de estar llenos de decir, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio cultural, que ya no sea un estigma, ¿no? Porque está grueso que alguien no vaya a tener trabajo porque es usuario de marihuana, o que lo vaya a perder porque es usuario de marihuana. Eso es un gran atraso y son cosas que tenemos que avanzar, porque la prohibición de la marihuana se hizo con muchas mentiras, y son mentiras que prevalecen todavía, ¿no? Y insisto, eso de pensar que uno, que uno pierde la razón por fumar marihuana es lamentable, ¿no? Pero cada vez hacen la misma relación. Dice un político una estupidez, dicen, ya deja de fumar, ¿qué fumaste, no? Sí. Y como esa, muchísimas, ¿no? Fernando, a título personal y de todos los compañeros que estamos en esta lucha por generar una industria, te agradezco mucho tu tiempo. Amigo Pepe, te cedo la palabra. Gracias por la oportunidad. Increíble platicar contigo, Fernando. La verdad es que bastante alentador, bastante ameno. Te agradezco mucho. Gracias, Alfredo, y hay que seguir dando la batalla, ¿no? Nunca ha sido fácil, pero al menos, creo que en el debate público hemos avanzado mucho. Y cada vez hay más gentes que entienden lo estúpido que es la guerra contra las drogas o lo que ha sido, y además que se abren más a la información científica, histórica, trayectoria sobre pues, una planta tan noble como es la marihuana, ¿no? Y de veras que es increíble que todavía para mucha gente, incluso hasta plantas sagradas como el peyote o los hongos estén todavía estigmatizados o solamente establecidos para una parte de la población, y otros la tengan que tener de manera ilegal. Ojalá podamos reivindicar el uso personal de sustancias y quitarnos de esa tremenda hipocresía, porque nadie, absolutamente nadie, vive sin drogas. Y lo mejor es asumirlo y que cada quien tome la decisión responsable de con cuáles usar, sobre todo según sus intereses, deseos, o no usar alguna u otra, cada quien, ¿no? Pero esa libertad hoy todavía sigue siendo un anhelo. Gracias, Alfredo, un gusto. Igualmente. Muchas gracias a los dos. La verdad es que todavía no se me vayan. Apenas estamos empezando un diálogo.
la verdad es que escucharlos evoca demasiadas ideas que creo que los que llevamos ya tiempo en esto siempre estamos tratando de impulsar ideas muy positivas de toda la verdad que nosotros ya tenemos en nuestro conocimiento acerca de esta planta y lo que tiene que aportar para las sociedades, no solo de nuestro país, y como bien lo dicen, ahorita estaba buscando ese dato al que se referían, las transacciones globales de cannabis en todo el mundo, legales, se proyectan en 2022 en 31,000 millones de dólares. Esto ya es inminente y por eso quería abrir un poco el diálogo en relación a esta inminencia, a este tren que ya parece que no va a parar en ninguna parte del mundo. Estamos notando un cambio en políticas de drogas, en consumos de sustancias, en el entendimiento de inclusive lo que significa una adicción, un consumo problemático de una sustancia, y que eso obviamente tiene mucho beneficio para bastantes usuarios. Este replanteamiento que viene naturalmente de 100 años, ¿no? de oscuridad, de prohibición que nos ha llevado al punto en el que estamos. Yo les quiero hacer una pregunta y con esto quiero abrir el diálogo para todos, y muchas gracias de nuevo a todos los que todavía nos acompañan en esta tarde. ¿Qué implicaciones tiene una regulación de todos los usos de la planta en un país como el nuestro, un país muy diverso, pero que también tenemos una historia muy particular con el crimen, con la droga, con esta imagen que se nos ha vendido acerca de lo que significa utilizar sustancias, de lo que podemos relacionar en términos de la violencia que nos ha dañado a muchos de nosotros y a muchas de nuestras familias? Sí, bueno, hablas muy bien. Fíjate que la marihuana se adaptó también al nuevo mundo, porque la marihuana no es americana, la trajeron los españoles, pero fue tan aceptada y también aceptada por los pueblos originarios. La pusieron, la usaban obviamente para fines medicinales y para otros asuntos. Del Valle Inclán, un gran cronista, hablaba maravillas del uso lúdico de la marihuana, porque se fumaba desde hace mucho tiempo. Fíjate que fue también aceptada en México, incluso desde la Nueva España, que los muralistas se fueron con la finta y creyeron que era una planta autóctona y sacaron un manifiesto por la legalización de la marihuana reivindicándola como una planta nacional autóctona. Pero eso te habla de lo bien que había arraigado en las comunidades, ¿no? Sin embargo, siempre fue, yo creo que muy popular, más de pueblo, de tal manera de que se prohibió, incluso en México antes que en Estados Unidos, la marihuana, a principios del siglo pasado, ¿no? Había todavía cierta estigmatización, porque además lo vinculaban mucho con los soldados, con el ejército, ¿no? La canción de la cucaracha, ¿no? Esa es del siglo XIX, ¿no? Que luego la tomaron los ejércitos villistas, pero eso viene desde el siglo XIX, cantando la cucaracha, porque ya no tenía marihuana que fumar, ¿no? Pero bueno, era un asunto, digamos, que se adaptó bien a la cultura mexicana, etcétera, y luego pues, fue anatemizada, estigmatizada, prácticamente vinculada a cualquier tipo de locura. Bueno, en esta campaña de Atzingler y Hertz, que estaban metidos contra la marihuana, hicieron unas películas en donde si uno le daba un jalón, se convertía en asesino, ¿no? Ahora, hay una cosa es cierta, la palabra asesino viene del hash, pero el hash, el hashish, pero era porque lo usaban para tranquilizarse, no porque el hash los hiciera hacer algo que no quisieran. La droga desinhibidora es el alcohol, ¿no? Ese es el alcohol. Que los asesinos usaban el hashish era pues para tener, digamos, concentración, estar tranquilos, no tensarse, una cosa así, ¿no? Esa es
su primera acepción, pero aquí lo hacían en las películas, increíble, daban un toque y entonces el güey se volvía loco y quería matar a una mujer, la quería violar de verdad demencial, y creo que sí pegó. Y si Claro. uno va luego con las abuelas, las señoras dicen, está tirado, dicen, está marihuano, ¿no? Claro. Es como un asunto, pero esa es la primera parte, la de la identidad. ¿Qué más me dijiste? Me preguntaste, José, perdón. Pues justamente en un país como el nuestro, que además, como bien dices, bueno, la realidad es que no solo de la naturaleza de la planta, que bien, los dos usos principales, el primero de ellos la relajación y el segundo de ellos el dolor, no tiene nada que ver con lo que dices de ir a matar a alguien. Y esto pues ya está muy documentado, ¿no? Pero en un país como el nuestro, que sí tenemos un arraigo con la planta que sí viene después de la conquista, naturalmente, pero que ya se ha ido, la hemos hecho nuestra y ahora ya es un poco más de nuestra cultura, ya es parte de nuestras tradiciones, de nuestra herbolaria, de nuestra medicina. Y entonces, ¿en qué punto, naturalmente, a lo largo de estos últimos 100 años, estamos tratando como que de salir de ello a través de esta ley integral? Pero como bien dices, quizá no estamos tan listos para este shock emocional y cultural, ¿no? Sí, mira, nos hizo mucho daño, pues, de alguna manera también la vecindad con los norteamericanos. Ellos hicieron una gran campaña para esto. Recordaba, Richard Nixon fue el que estableció la guerra contra las drogas. Y creo que mencionaba el asunto de que usaban eso como pretexto más para meterse a los grupos. Recuerden que venía una lucha muy importante de derechos civiles en Estados Unidos, y una forma de meterse a los grupos de activistas era perseguirlos por las drogas y no por cuestiones políticas. También con todo el movimiento de la lucha contra la guerra de Vietnam. Pero quien lo escaló de nuevo fue Ronald Reagan. Y ustedes no se acuerdan, pero la campaña en México fue verdaderamente asfixiante. Vive sin drogas, era la frase, ¿no? Las drogas destruyen y tú mereces vivir, ¿no? Exacto. De esa caña eran las campañas. Y claro que de alguna manera permeó. Pero fíjate, algo interesante. En Estados Unidos estaban a fines del siglo pasado frente a la marihuana, muy parecido como estábamos en México, según vi hace en las encuestas, aunque hemos mejorado, pero era más o menos 70-30, ¿no? Y en Estados Unidos se volteó. ¿Qué fue lo que hizo que se volteara? Yo tengo una tesis, yo creo que fue el éxito de la marihuana medicinal, porque era la planta del diablo, ¿no? Todo, no podía salir nada bueno de ella, era la planta del diablo. Y de repente, el hecho de no solo que ha ido avanzando, sino que los resultados que dio, ¿no? Claro. El caso de Charlotte en Estados Unidos, ¿no? Que de alguna manera lo replicó aquí Grace. Y cuando uno vio las encuestas de Grace está, todo el mundo decía, sí, para sanar eso. Y quizás nos ha faltado reforzar ese mensaje, ¿no? Porque incluso Grace superó a Charlotte en que a Charlotte yo nunca la vi que fuera citada por el presidente de Estados Unidos o en el Congreso norteamericano. Y aquí en México, en todo este proceso de legislación, todos citan el caso de Grace, ¿no? Claro. Les llegó al corazón, de alguna manera, ¿no? Y se dieron cuenta que no era una planta maldita, ¿no? Como la querían prácticamente estigmatizar, ¿no? Ahora, fíjate lo absurdo. Todo mundo dicen que es inocente hasta que se muestre lo contrario, ¿no? A la marihuana nunca le demostraron nunca demostraron que fuera dañina para ser prohibida. Fue prohibida por prejuicios. Y ahora le exigen, desde hace tiempo, que demuestre su inocencia, ¿no? Su pureza. Es decir, en lugar de que demostraran su culpabilidad, que fuera nociva, ella tenía que demostrar lo contrario, y lo ha hecho, ¿no? Lo es que lo ha hecho, y las investigaciones cada vez nos encontramos más, es más. Dicen que, o sea, bueno, no dicen, está comprobado lo que se está gastando como la marihuana para analgésico, que
que en pocos años pueda sustituir a la aspirina. Imagino que fue la aspirina para esta sociedad, que los nuevos analgésicos, valores de cabeza, sean con base en cannabis, ¿no? Claro, están sintetizando, etcétera, están avanzando, pero las empresas farmacéuticas están invirtiendo miles de millones de dólares en eso, porque lo ven como el futuro, ¿no? Porque encontraron que todo nuestro sistema nervioso tiene terminales cannabinoides, ¿no? Y eso les da una potencialidad tremenda para analgésicos y otras cosas que pueden hacerse para la industria farmacéutica, claro. Y el problema es que aquí seguimos frenados en lo más elemental, ¿no? Sí. Si me permiten un poco pensar en voz alta, así como estamos viendo al pasado en las energías y se prefieren las energías fósiles que las renovables, el que estemos deteniendo la regulación de la marihuana igual nos tiene atados al pasado. Cuando de aquí van a salir incluso medidas muy importantes, ¿no? Sí, la encuesta nacional de vivienda de parametría del año pasado, ahorita lo estoy viendo acá, la opinión de nuestro país ya está de manera abrumadora a favor del uso medicinal. Pero parece que estamos hablando de dos plantas, ¿no, Fer? Parece que estamos hablando de una planta que me ayuda, que me cura dolor, que me ayuda a retrasar una enfermedad, que me ayuda con un episodio de epilepsia, y estamos hablando de otra que no se la puedo dar a un adolescente porque Dios no lo quiera, le vaya a dañar el cerebro. Entonces, y estamos hablando, parece, de dos plantas diferentes cuando es la misma, ¿no? No, tienes razón. Lo que pasa es que en esta sociedad, en esta cultura judio-cristiana, luego se proscribe el placer, ¿no? Cuando el placer debería reivindicarse, ¿no? Es sano el placer, debería ser parte de nuestra salud y de nuestra salud natural. Nada más que, ¿por qué la entrada fue lo medicinal más fácil? Porque la marihuana es buena para quitar el padecer, ¿no? Y quitar el padecer sí está muy metido en la cultura cristiana. Ayuda al que sufre, ¿no? Al que tiene dolor, ayúdalo, está bien. Pero ir por el placer, ¿no? Les cuesta más trabajo. Piensan que entre más placer tengamos, más lejos del paraíso estamos, ¿no? Cuando digo el paraíso es que uno se muere y luego si fuiste bien portado, te vas al cielo, pues, ¿no? Entonces piensan que si uno busca el placer o tiene placer, se está condenando. Y eso es un tremendo atraso, ¿no? Puede uno tener placer sin dañar a terceros, de ninguna manera. Claro. Yo digo que una de las cosas es reivindicar eso y ojalá lo logremos. Nada más que, curiosamente, estamos en un país donde se supone que los conservadores están derrotados, pero vemos las campañas que todavía está haciendo mi amigo Gadi Savicki, que yo creo que se las impusieron, porque Gadi sí sabe, ¿no? Pero les impusieron una campaña contra las adicciones estigmatizante, amarillista, atrasada. Parece del siglo pasado ese tipo de propaganda. No ayuda, ¿no? No ayuda. Todavía hablan de la marihuana como droga de entrada, cuando hay Sí. estudios muy serios que incluso lo usan como de salida, ¿no? Entonces está todo... Así es. Y fíjate que ese podría ayudar también. Demostrar cómo la marihuana es muy buena para el síndrome de abstinencia. Y ayuda a que ese cambio, cuando la gente quiere liberarse, desintoxicarse, la marihuana puede ser profundamente útil, ¿no? Y como le gusta decir se fue Edelman, sí, el de Estados Unidos. Bueno, como le gusta decir, la verdad es que la marihuana ya la pueden usar incluso para que las parejas se reconcilien, ¿no? Claro. No sé, pero sí, eso como que nos ha detenido. Puede ser un reencuentro con tus sentidos, con tu placer, de una manera muy sana, como decía Isabel Allende,
en su frase esta que fue viral, ¿no? Ethan Netherman es el que le gusta decir, o se lo escuché, que varias, que han sido exitosas la marihuana para conflictos matrimoniales. Los consejeros matrimoniales las aconsejan para que vuelva a florecer el amor entre ellos. Y lo que decía Isabel Allende, dice, para mí comerme un bizcocho de marihuana y luego hacer el amor es fantástico. Está muy bien, ¿no? Nada más que algunos se indignan por los orgasmos ajenos, ¿no? No, y además por riesgos que quizá no están ahí del todo. Por ejemplo, ya también hablas de la investigación en más de 2,000 artículos en cannabis. No te los acabas en realidad en el resto de tu vida. Están ocurriendo año con año. Uno que está en la parte de salud los ve, los lee. Pero es una cantidad limitada. Para los que nos escuchan, no tienen ni idea de cuánta cantidad de información y de investigación está ocurriendo en todo el planeta en relación a esta planta, la más estudiada de la historia. Y además de toda esta evidencia, estamos empezando a ver que en realidad algunas de las cosas que pensábamos que ocurrían no ocurren, como el consumo en adolescentes no está aumentando, disminuyó en Washington y en Colorado, por ejemplo. Sí. Se ha reducido el número de arrestos por conducir vehículos intoxicados también en Estados Unidos. Se han reducido incluso los crímenes violentos hasta en un 12%. Entonces estamos hablando de que estas cosas que nos han dicho también en relación a algunos riesgos, es importante mitigar riesgos y daños, pero ¿hasta qué punto son reales muchos de estos, Alfredo? Pues yo la verdad, amigo, siempre pongo, cuando me hacen este tipo de preguntas de realidades o mitos respecto del tema de cannabis, me gusta poner lo que por experiencia propia he tenido en mi vida, ¿no? Yo padecía del tema de no poder dormir, al grado de ir a psiquiatra, amigo, porque no dormía, o sea, eran 3 horas, 2 horas por noche. Y al final del día rompí ese mito, yo sí lo tenía, debo decirlo, sí lo tenía respecto al tema de drogas y específicamente el tema de cannabis. Y hasta que mi hermano me recomendó, ¿sabes qué? Deja de tomar el famoso clonazepam. Empecé a tomar 3 gotas de THC, que luego ese es otro de los mitos, ¿no? Decir que solo el CBD cura y que el THC no cura y que eso lo hemos discutido en otros foros, amigo, ¿no? Entonces, sí, claro, tienes toda razón. La realidad es que yo hoy les puedo decir que son 2 gotas, 3 gotas de THC 45 minutos antes de dormir y duermo como bebé. Y he dejado de consumir aquello que realmente al día siguiente, perdónenme el francés, pero me tenía estúpido al día siguiente. O sea, no podía trabajar, no podía concentrarme. O sea, estaba realmente drogado, ¿no? Dormido todo el día. Entonces, yo creo que contestando tu pregunta, mi querido Pepe, la realidad es que yo siempre invito a la gente a que rompa el estigma probándolo. Evidentemente, creo que ahí, este es otro tema, el tema de educación. Tenemos que educar también a la gente, tenemos que decirle que su primer encuentro con el tema de cannabis, a quienes no lo hayan tenido todavía, y que me parece que es ahí donde tenemos que enfocar también los temas de comunicación a los que se refería Fernando, a la gente que no conoce, o sea, la gente que ya conoce, pues creo que ya es un público cautivo, si lo queremos decir así, ¿no? Pero a esos públicos a los que no conocen y que queremos desmitificar, queremos romper ese estigma, creo que también tenemos que llevarlos por un tema de educación, de que sepan cuáles son las diferentes variedades. El tema de la dosis, también lo hemos discutido, Pepe, el tema de la dosis es importantísimo. Entonces yo creo que para romper ese estigma hay que invitarlos. Yo concluiría con eso la respuesta, amigo. Hay que invitarlos a que lo consuman, a que lo prueben, a que lo vean como un tema de alternativa y definitivamente estoy seguro que sus vidas van a cambiar cuando se encuentren con la planta. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vamos a empezar a tratar de concluir a todos los que nos han dado su confianza en esta hora. Bueno, no concluir, sino más bien voy a abrir un poco el diálogo. Recibimos un par de preguntas previo a la sesión ahorita, entonces vamos a tratar de empezar a solventarlas. Y sí, muchas de ellas están relacionadas a pues una duda muy real que muchas mamás van a tener. Mi hijo está expuesto a un consumo problemático, puede desarrollar algún problema si alguien le da un churro, si estamos exponiendo a adolescentes a algún tipo de riesgo, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar para mitigar quizá
naturalmente el consumo en menores de edad? Yo soy padre de familia, Pepe, tengo dos hijos, y cuando entré a estos temas, te voy a decir que también entendí una parte. Y la parte que a mí me afectó como padre fue decir, oye, yo creo que el tema de educación está en nosotros. O sea, está en nosotros el transmitir esa educación a nuestros hijos, pero cuando tú educas en un tema de libertad con responsabilidad, mi preocupación es que cuando uno de mis hijos tenga ese encuentro, ese primer encuentro con el alcohol, con las drogas, con cualquier tipo de droga, mi preocupación es el tema de que lo que vaya a consumir realmente sea lo que él cree que va a consumir. No sé si me explico. También lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, el tema de la bioacumulación de la planta, ¿no? Si es esta regada con temas de pesticidas, con metales pesados, etcétera, etcétera. Y a lo mejor entonces sí, el fumar o el encontrarse, con este caso con la cannabis, le pueda generar un daño en su salud. En cambio, si el gobierno, que esa es la parte que a mí me interesa de la legalización, establece este marco en donde dice, oye, pues, que tenga esta regulación, el tema de la semilla, el tema de la planta al momento de ser regada, cosechada, etcétera, etcétera, todo ese trato, yo ahí totalmente estaría de acuerdo en que mi hijo tenga un tema de consumo porque va a ir ligado con que sabe lo que está consumiendo y lo que dice que el producto es lo que realmente está consumiendo. No sé si soy claro en este tema, amigo, pero yo ahí estaría tranquilo porque lo otro es un tema de educación, me parece a mí. Por supuesto. Esa es mi opinión. Mira, en un debate, una señora de la Asociación de Padres de Familia me dijo, ¿puedes tú pensar algo más terrible que saber que en la tienda de la esquina le venden marihuana a tu hijo? Dije, bueno, sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Totalmente. Eso es todavía, ¿no? Dicen, es que, ¿para qué queremos, decían otro, en el mismo cuarto, si ya tenemos, dicen, alcohol y tabaco, ¿por qué queremos en el mismo cuarto otra droga? Dicen así muy espantados. Es que ya está en el cuarto, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué planeta viven? O sea, ahí está nada más que, si se regula la marihuana, prevenimos ayudamos cuatro cosas a los jóvenes que lo quieran buscar. Uno, no tienen que tener no tienen contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta, ¿no? Dos, sabes perfectamente lo que estás consumiendo, porque en marihuana puede haber pesticidas, etcétera, no hay ningún tipo de control de calidad, ¿no? No puedes llegar a la Profeco y decir, oye, me vendieron otra cosa cuando hay marihuana. Tres, ¿no? Te ahorras el problema de que pueda ser detenido por la policía, sea extorsionado o acabe en prisión, ¿no? Y cuatro, porque todavía hay gente en prisión por simple posesión de marihuana. Y cuatro, que hay lo que funcionó muy bien en los países, en Holanda, que es la segregación de mercados. Quien va por marihuana no tiene contacto con otras drogas, porque dice muy bien Alfredo, es un absurdo decir que la marihuana es puerta de entrada, no hay nada en sustancia bioquímica que le haga al consumidor de marihuana buscar otras drogas, eso es absurdo, pero socialmente al estar prohibida hay algo que sí lo promueve, que es que el dealer no solo vende marihuana, el dealer vende otras cosas que tiene en el menú y obviamente está en su negocio, y si alguien va por marihuana le dicen, mira, pero tengo esto y tengo otra cosa y además esto, ¿no? Está haciendo su business. Entonces, la regulación de marihuana cuida más a los jóvenes. Y en cuanto a los menores, yo diría esto, el dealer no pide INE, no pide tu INE para saber si eres menor o mayor de edad. Claro, y además el tema de la prevalencia de uso, no es que vaya uno a tener una apertura indiscriminada de un consumo donde se dispare de una manera en la que gran parte de la población empieza a acceder solo porque ya tiene unos puntos de venta o una accesibilidad. Como bien dices, esta es una planta que ya está en nuestro país, ya está siendo consumida. Más bien lo que estamos
básicamente viendo ahora es una transición, ¿no? De qué clases de productos podrían estar disponibles ahora en este instante y qué clases de productos flores pueden estar disponibles en el después, ¿no? Ya teniendo unas reglas claras, ¿no? De acuerdo. Vamos a tratar de avanzar en otra. Unas sí están relacionadas a los temas de productos en relación a eso. Parece que va a haber muchas preguntas. Por ejemplo, estamos viendo mucho tipo de mercadeo de algunos productos. Lo hemos visto desde el 2017, inclusive, bueno, desde antes, pero se ha habido un aceleramiento de este tipo de consumo a través como dices, del Farm Bill, ¿no? Del 2018, que da justamente entrada a una serie de productos de CBD como venta libre. Hay una distinción, ¿no?, entre lo que quizás se puede tratar de aspirar a hacer a nivel reglamentario acá en nuestro país y lo que uno ve dentro de Estados Unidos, donde básicamente uno entra a muchos lugares comerciales y puede acceder a CBD, ¿no? ¿Cómo sería esa diferencia, en su opinión, en un marco regulatorio ya establecido en estos siguientes meses, de productos tanto de CBD, que parece que hay muchos de ellos ahora en mercado, como de pues, cannabis? Sí. Perdón, sobre la cantidad de productos que hay. Mi pregunta para los dos en realidad es, ¿qué estaríamos anticipando? ¿Cómo sería la disponibilidad de esta clase de productos acá en nuestro país, diferente de lo que estamos viendo en Estados Unidos? ¿Estamos anticipando un mercado muy similar al americano? Pues lo que pasa es que el americano es muy disímbolo, ¿no? Porque cada estado trae su regulación. De alguna manera, sí es como han abierto el tema, aunque tienen conflicto con la legislación federal. Lo que te puedo decir es que, dependiendo, lo que es CBD debiera ser muy fácil, muy laxo. Lo que es THC hasta cierto punto, y luego que pase de cierto grado, pues tener cierto control, ¿no? No gran cosa. Es decir, si es para uso lúdico, pues tiene que ser para mayores de edad, tiene que venderse en determinada proporción, etcétera. Son reglas que se pueden hacer como las que se hacen para regular el alcohol o para regular otras sustancias, ¿no? Pero hay cosas que no tendrían ningún problema, ¿no? Se hacen aceites y muchas otras cosas que no habría por qué tenerlos controlados, ¿no? Hay por ahí hasta lubricantes y esas cosas, pues debieran ser para mayores de edad sin problema, ¿no? Claro. Sí, yo coincido también. Yo solamente agregaría que otra vez, partiendo de la realidad que hoy existe en el país y que todos estos productos a los que tú te refieres, Pepe, también se convierten en una preocupación porque no sabemos si lo que dicen que contiene es lo que contiene, si realmente son lo que dicen que son, si fueron manipulados, ahora con todos estos temas hasta de COVID, ¿no? ¿Cómo han sido manipulados? Yo lo que le diría a la audiencia, lo que siempre propugnamos nosotros en la empresa es que hay que esperar un poco para tener productos de calidad, para tener productos que realmente sepamos lo que contienen, ¿no? El tema ahí es en un tema de salud, sobre todo ya cuando hablas de extractos, cuando hablas de cosas que tienen ya un proceso, ¿no? Sí, claro. Otra pregunta que ese tema de la calidad, y obviamente estamos en un mercado gris, tenemos una ley, bueno, un decreto, no hay reglamento, estamos como ahí volando todos, y por eso estamos generando mucha ansiedad con la población en general. Parece que por ahí tenemos un par de preguntas más. Voy a tratar de empezar a concluir con una última. Nos preguntan mucho en relación al consumo problemático, se los quiero quizá aclarar rapidísimo. Tengo aquí también una presentación que tuve la oportunidad de dar ahí con senadores del PAN el año pasado, a finales del año pasado, y sacando aquí la información según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Esta es una encuesta de nosotros, mexicana. El 3.8, alrededor del 4% de la población mundial consume cannabis.
alrededor del 8.6% de la población mexicana la ha probado una vez en su vida. Estas son estimaciones, naturalmente va a haber algún tipo de sesgo porque hay ciertas personas que no tienen esta apertura, ¿no? Al momento de contestar este tipo de preguntas, ahora se estima que alrededor del 2% de la población consume cannabis y de manera general dentro de la comunidad científica se tiene más o menos ya bien entendido que menos del 10%, alrededor del 9.5%, de todas las personas que consumen cannabis de manera crónica, y al referirme a un consumo crónico, no por ofender ni nada, sino en el contexto de investigación, un consumo regular es una persona que va a estar consumiendo pues de manera muy regular, ¿no? Diario, de manera continua a lo largo del día inclusive, y que menos del 10% de estos consumidores van a desarrollar lo que se conoce como consumo problemático. Entonces, es raro, no es tan común, inclusive en un consumo pues quizá no favorable, puede desarrollarse en una proporción menor, eso en términos del riesgo ya documentado. Naturalmente hay que medir, y aquí es donde quiero hacer esta última pregunta, o quizá podemos hacer un espacio para una más, que en relación a lo que comentaban durante su entrevista, pues naturalmente hay que rendir cuentas. A nivel industria, desde el punto de vista de la salud, nosotros que estamos en este sector, estamos muy conscientes en que hay que rendir cuentas, hay que medir el consumo a lo largo del tiempo, hay que medir inclusive este consumo problemático, asegurarnos de que no se eleve de manera desproporcionada, que los puntos de venta tengan, pues básicamente, que rindan cuentas al gobierno. ¿Cómo podemos establecer unos mecanismos que rindan cuentas al gobierno y a la sociedad mexicana, pero que no sean sobreregulados o que sean una carga impositiva excesiva para licenciatarios y para consumidores? Sí, mira, la idea es que va a ser difícil, precisamente por los estigmas que existen en la sociedad, tener una regulación más laxa que el alcohol o que el tabaco, a pesar de que la marihuana es menos dañina que el alcohol y que el tabaco, y que su prevalencia de adicción es menor. La prevalencia de adicción de la marihuana, o de dependencia, si quieren que usemos mejor el término, es del 9%, abajo del alcohol y del tabaco. El alcohol está como en el 15% y el tabaco es como del 30% la prevalencia de dependencia. Ahora, con marihuana, el consumo problemático, el uso problemático es menor que la prevalencia de dependencia. Es decir, hay alguien que puede tener una dependencia de la marihuana y sin embargo no tener un consumo problemático. ¿Por qué? Claro. Porque sigue teniendo trabajo, sigue teniendo su familia, etc. El consumo problemático de marihuana lo puso alguien, Sincer, déjame acordar cómo se llama Sincer, un médico muy reconocido, estuvo en un foro en el Foro Internacional de Drogas que organizamos, publicó en el Reforma calculando el uso problemático en la mitad de la prevalencia de dependencia, en 4.5%. O sea, la verdad es que es muy pequeño, muy poco el que tiene un consumo que por marihuana esté anulado para socializar, para trabajar, para esto, ¿no? Pero los hay, tienen que ser atendidos como los otros, y para eso necesitamos un sistema de salud. Esto es mejor. La peor forma de tratar a un usuario es metiéndolo a la cárcel. Claro, si es un problema de salud, no lo solucionas en un reclusorio, al contrario, ¿no? Si tiene un problema de salud, pues hay que atenderlo como tal, ¿no? Y que tenga esa posibilidad. Pero el peor medicamento para atender a esta y otro uso de drogas es con el plomo, es decir, a balazos. Porque, insisto, muere mucho más gente por combatir las drogas que por consumirlas. De ese tamaño es el absurdo que tenemos. Y sí, hay que atender las cosas. Entiendo, por ejemplo, el problema que hay en Estados Unidos con el fentanilo, que tiene que ver con la forma en cómo ellos recetan opiáceos y cosas así, pero según la sustancia debería ser la regulación. El problema es que es difícil que la marihuana tenga una regulación, aunque es menos dañina que el alcohol y que el tabaco, y genera menos dependencia que el alcohol y que el tabaco, es difícil que de entrada tengamos una regulación más laxa, aunque lo merecería. Pero
ahí Colorado creo que no estuvo mal al plantearlo así. Claro. Regulen marihuana como alcohol, está bien. Que sea un punto de entrada con algunos parámetros, no lo veo mal, pero ahora, aquí en México están prohibiendo los vaporizadores, ¿no? Sí, hombre. Que lo hacen dicen que para el tabaco también, pero pasan a fregar también a los usuarios de marihuana, porque claro que reduce riesgos el que sea por vaporización y no por combustión. Claro. Sí, yo coincido con Fernando. Me parece que hay dos temas. El primero es el que nos corresponde a nosotros, siento yo, como industria, en un tema de responsabilidad social, de comunicarle a la gente el tema de lo que es la cannabis, de los porcentajes que tiene de THC, de CBD, etcétera, etcétera. Insisto, a identificar, me parece también a todo aquel consumidor novato, de poderle decir, ¿sabes qué? Pues empieza de esta forma, no vais a empezar con un 90% de THC, porque pues, la experiencia va a ser bastante desagradable. Y por el otro lado, también coincido con que es parte del Estado, siento yo, de sus obligaciones, y por un tema de salud pública, el atender a quien, mediante cualquier consumo de cualquier droga en general, tenga un problema. Entonces, yo creo que va por ahí, va por un tema de educación, va por un tema de comunicación, por un lado, y por el otro lado, un tema que debe de atender el bienestar de sus ciudadanos por parte del Estado. Yo así lo contestaría a mí. Una última pregunta para ambos. ¿Qué podemos esperar del marco regulatorio? Parece que esta igual resume un poco las dudas que hemos tenido y con esta podemos empezar a concluir. ¿Qué pronostican si es que eso vale la pena para las siguientes semanas, para los siguientes meses en relación a esta ley, al reglamento de la ley de 2017 en relación a la cannabis en nuestro país? Para darle el honor del cierre a nuestro invitado, Fernando, yo te diría que yo me encuentro bastante animado con el tema de que exista esta primera etapa del tema medicinal. Siento que lo tenemos que vivir así. O sea, sí siento que va por ese camino. Tenemos que tocar esas fibras a las que se refería Fernando con el caso de Grace. Tenemos que demostrarle a la gente el bien que también provoca la planta en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto del campo, en la justicia social, en el tema de impuestos, generación de empleos, etcétera, etcétera. Y de esa manera se irá rompiendo, espero que sea en un corto plazo, el tema de poder entrar a la parte lúdica. Sin embargo, también coincido con Fernando, como lo discutimos hace un rato, que el tema político es importante. Yo también considero y creo que ya estamos en una etapa de elecciones, y si la voz popular no tiene este tema en su mente, los políticos tampoco lo tendrán en sus campañas. Y si un político, siento yo, percibe o siente que tocar un tema o manifestarse abiertamente a favor de un tema que pudiera restarle votos, no le va a entrar. Entonces, ¿hacia dónde veo, amigo? Yo siempre lo digo, esto va a suceder, hoy o mañana va a suceder. Creo que el tema medicinal estamos, lo siento yo, a semanas, quizás un par de meses, 3, de que podamos tener noticias alentadoras. Siento que ya no hay resistencia ahí, y el tema lúdico creo que va a depender de lo que nosotros comuniquemos como posible industria, ¿no? Creo que tenemos que educar, tenemos que romper esta esfera, dejar de comunicar solo a quien siempre comunicamos, que es a los que estamos en estos paneles. Tenemos que ir más allá, coincido también con Fer. Hay que personalidades, artistas, músicos, que hablen abiertamente del tema y que puedan traer esas miradas de más ciudadanos hacia lo que estamos haciendo y hacia lo que es el tema de la industria del cannabis. Fer. Sí, bueno, nuestro papel debe de seguir siendo de exigencia, de pedirle al Congreso que haga su papel, que además ya es una orden del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les puso un plazo. Hay que exigirlo. Han pedido 2 prórrogas. No hay que aceptar que venga una tercera y hay que exigírselos fuerte. Ahora, sí existe el riesgo de que los detenga por cálculo electoral el gran elector, y no hay que descartar que entonces la Corte declare ya inconstitucional, saque los 2 artículos inconstitucionales de la ley y haga una especie de regulación pequeña que, como no es su papel, quizás solo sea de autocultivo. Claro. Pero si nosotros queremos ir a
queremos revertir lo que ha sido la guerra contra las drogas, entonces tenemos que ir hacia el mercado. Si no llegamos al mercado, esto me parece que se queda corto, aunque no niego lo importante que es que avancemos en autocultivo o en asociaciones de usuarios, si es que eso también lo llega a aceptar la Corte, porque la Corte tendría que llenar el hueco. Quitaría los artículos que ya declaró inconstitucionales ante la omisión del legislativo y tendría que decir algo de cómo trabajar. Hoy estamos de alguna manera en el peor de los mundos porque lo que existen ahora son los amparos. Decía muy bien Alfredo, lo que ha avanzado es en el Poder Judicial. Legislativamente el avance ha sido pequeño, casi simbólico. Y en cambio en el Poder Judicial ya tenemos el reconocimiento de que por artículo primero en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por eso tenemos el derecho, si así lo deseamos, de consumir marihuana y tener una forma lícita de adquirirla o hacernos de ella una forma legítima. Eso no es cualquier cosa, eso ya está en la regulación y debiéramos no confiarnos, pero si el Congreso no hace su papel, entonces la Corte tiene que intervenir y hay que exigirlo. Y yo lo que creo es que había mucha confianza, mucho optimismo después de las elecciones del 2018. Yo creo que ya hay más gente que ya ve que esto no era tan sencillo, pero hay que empujar. Este es el momento porque si no sale en el próximo periodo ordinario de sesiones, yo les aseguro que no va a salir en el otro, ¿no? Totalmente. Y dependerá de la nueva correlación de fuerzas, lo que suceda después de la elección. O sea, ¿es en este o ya no es quizás, ¿no? En mucho tiempo o habrá que patear el tablero un poco porque va a haber nuevo juego, digamos, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser empujemos, exijamos, ¿no? Y sigamos ganando la discusión pública, eso es importante. Y no estaría mal ponerle el dedo a quien es el verdadero elector, ¿no? Él es el que va a definir si se van para adelante, porque los votos no les faltan. Necesitan mayoría simple y la tienen, ¿no? De sobra. Es la decisión política, es la voluntad política. No tienen ni que construir acuerdos, ¿no? Ojalá construyan acuerdos y mejoren su iniciativa, pero incluso ellos tienen la mayoría para hacerlo porque no hay reforma constitucional. Necesitan 50% más uno de los dos en las dos cámaras y lo tienen de sobra. Es una cuestión de voluntad política y aquí lo vamos a ver, ¿no? Pronto, pero no nos confiemos, sigamos empujando y es lamentable, eso sí, que después del avance que hicimos en 2017, la industria esté detenida por omisiones del poder. Sí, la verdad es que además, bueno, la ley, esta nueva ley está por terminar su proceso en Senado. Parece que la opinión inclusive de los mismos senadores es bastante favorable. Después pasa a diputados, se anticipa también una aprobación. Entonces, justamente como dices, parece que hay una figura por ahí que es quien detiene por fin la implementación de esta ley, ¿no? Pero vamos a pasar a una implementación en fases, a un esquema basado en licencias, rendirle cuentas a la población mexicana. Y naturalmente ahora el mundo ya ha cambiado y como consecuencia de esta pandemia pues también hay mucho sufrimiento, hay mucha crisis, hay mucho desempleo y naturalmente esta industria no resuelve muchos problemas, no es una panacea también a los que todavía nos acompañan en temas de salud. Por ahí, a pesar de lo que les digan, no resuelve todos los problemas de salud, no resuelve todos los problemas económicos, pero es un rayo de esperanza, al menos. Les quiero agradecer a ambos por acompañarme, Alfredo, amigo, Fernando, por acompañarnos. No, gracias José, Alfredo, un placer. A todos gracias. por acompañarnos. Cuenten conmigo y sigamos empujando. Esta es una verdadera causa fundamental. La guerra contra las drogas realmente sí ha sido terrible para la humanidad y haremos bien en seguir luchando para darle la vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, a ti. Por acompañarnos hoy, a todos los que todavía están acá con nosotros. Tratamos de responder a muchas de sus dudas. A los que nos siguen en Facebook, mándenos un correo, síganos a través de
42020MX van a poder seguir esta transmisión en el canal de YouTube. Probablemente mañana. Síganos también en redes sociales para más información, seguimiento de dudas acerca de este proceso. Únanse también a la campaña. La verdad necesitamos de todas, de todos. También les tengo un pequeño anuncio. El próximo viernes, antes de que se me vayan, 3 de julio a las 6 de la tarde, tenemos otra plática. Vamos a hablar de aspectos económicos, desarrollo sostenible, con el senador. Nos acompaña el senador. Por ahí nos preguntaban si gente del Senado o de la autoridad se une. Claro que sí, el senador Alejandro Armenta de Morena se nos une el próximo viernes a las 6 de la tarde. Él está en la Comisión de Hacienda, entonces él puede resolver muchas de las dudas en lo que se refiere a la implementación de una ley y el beneficio, el impacto económico de la misma en la población en general. Muchísimas gracias a todos. Los que todavía pueden, quédense en casa. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.